vivirse quejando, decir no hay apoyo, no hay nadie que me apoye y demás, es estar en la misma rueda y no avanzas como deportista y dependes de otros a que te suceda algo, ¿no? Y más vos querer tomar el control de lo que puedes controlar e ir a lo que puedes hacer, ¿no? Fue a raíz de eso que me empecé a enamorar o entrarme un poco al mundillo de la fuerza, el que yo no estaba dispuesto a usar ninguna sustancia, fármacos, ¿no? Ayuda ergogénica como tal, para mejorar mi rendimiento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 10 de Hablando del Fitness. Y el día de hoy tengo a un gran representante de lo que es el powerlifting. Él es nutricionista, su deporte es el powerlifting. Con ustedes, esta gran persona, David Condori. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? No, muchas gracias, muy contento de poder estar acá en tu programa y disfrutando un poco de lo que vamos a empezar a hablar, pero encantadísimo de poder estar acá. Bueno, primero agradecerte, David, por estar aquí y bueno, yo creo que el día de hoy nos vas a enseñar mucho acerca tanto de lo que es powerlifting, acerca de quién es la persona atrás de David Condori y todas las experiencias que has tenido durante estos años dentro del deporte. Y como primera pregunta, hermano, que siempre les hago a los chicos que vienen acá, es ¿cómo ha cambiado el deporte tu vida? No, ha cambiado para mucho, para mí, para bien. Yo creo que hoy por hoy me dedico a ello y vivo de ello, entonces te puedo decir que para mí lo es todo. En específico, hoy por hoy el powerlifting y mucho más antes tal vez otros deportes como, qué sé yo, el fútbol, como todos los pequeños que fuimos de nuestra generación, que íbamos con un balón siempre al colegio y bueno, siempre ligado a esto. Ha cambiado para mí para mucho, para bien, por mi condición, no solo condición física, sino un bienestar en familia y también a nivel económico. Yo sé que muchas personas dentro del powerlifting te conocen muy bien y varias personas que incluso han venido acá al podcast me decían, tienes que traer a David porque él es un capo en lo que es powerlifting. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo ha empezado el cariño hacia el powerlifting? ¿A qué edad y cómo has conocido el deporte? Yo creo que varias cuestiones o factores te llevan a una situación. A mí, por ejemplo, me llevó el deporte del fútbol como tal a llegar al gimnasio para mejorar mi rendimiento. Yo por aquella vez practicaba el mismo, toda mi niñez prácticamente, entonces lo que yo quería era mejorar mi rendimiento. Para ello, mejorar mi fuerza estaba dentro de ello. Un amigo que jugábamos junto con ello, lo que aquí en el país se conoce como billar, ¿no? Ir a las villas, jugar de cancha en cancha los fines de semana. Entonces nos metíamos prácticamente al gimnasio, o él tenía su gimnasio, yo me metía a él y fue más fácil introducirme con él para ello. Entonces a raíz de ello yo me entré al gimnasio y ya pues empezó el contexto del fitness, de poder tal vez yo querer mejorar más mi composición corporal, mi fuerza, mi estética y todo ello. Yo combinaba este entrenamiento de gimnasio con el fútbol hasta que entré a la universidad mismo y a raíz de que yo no podía costearme la alimentación para poder hacer un volumen porque requiere un costo del mismo, yo dije, bueno, vamos a poner las bases. No puedo hacer una etapa de volumen, voy a hacerme fuerte, que es lo que no requiere ni de algo extremo, digamos. O sea, es una buena programación simplemente. Entonces,
fue a raíz de eso que me empecé a enamorar o entrarme un poco al mundillo de la fuerza. Que aquellas veces, te hablo del 2013, ya había un referente que se llama David Marchante, que su canal era Power Explosive, y bueno, tuve el placer el 2019 de conocerlo en persona, que es uno de mis grandes ídolos. Fue a raíz de eso que me enganché con el entrenamiento de fuerza. Esta persona hacía fuerza, se veía muy bien estéticamente, a nivel de masa muscular y demás. Yo dije, creo que este es lo que me gusta y bueno, vamos a ver, darle una oportunidad. Fue ahí donde comenzó, digamos, un poco los entrenamientos de fuerza, de powerlifting, y ya, digamos, de ahí en adelante vinieron competiciones y demás, pero fue como que el inicio de la entrada para ello. ¿Y en qué año fue tu primera competencia y cómo te fue ahí? El 2016 fue mi primera competencia. Ya tenía que competir un año antes, pero yo me había puesto la meta de primero entrar a la universidad y después hacer lo que yo quiera, más o menos. Eso era mi objetivo. Entonces yo dije, bueno, una vez ya había entrado, que era el 2016, busqué la primera competición para apuntarme y bueno, ver en qué nivel estaba a nivel de fuerza, puesto que ya había entrenado entrenamientos de fuerza hace como 3 años, como que una preparación más o menos, haciendo los 3 básicos, por así decirlo. Me fue bastante bien, puesto que fue un campeonato tipo novatos, pero ya las mismas personas que en esa vez compitieron a la fecha siguen y son fuertes, digamos, a la fecha, y nos fue bien porque ganamos y éramos juniors de nuestra categoría. Aquella vez se manejaba en la categoría 66.5, entramos en esa y ganamos, y creo que fuimos a la departamental porque fue un municipal el primer campeonato al que asistimos. Ya en el municipal creo que nos juntaron un poco y salimos segundo lugar de esa categoría, creo, si mal no recuerdo. Y luego ya no, bueno, competimos al año siguiente y todo eso. Pero nos fue bien para hacer nuestra primera Para ser la primera vez y sí, tener el primer lugar. Creo que sí. Yo quiero que vayas a la cámara y... ¿Quién es David Condori? ¿Cómo te definirías tú? Yo me definiría como un amante del deporte como tal, del powerlifting, y un apasionado por la nutrición. Hoy por hoy me dedico a ello y ayudo a atletas de powerlifting a mejorar su rendimiento para ser más fuertes y demás, y mejorar también su composición corporal, ya que a la par podemos trabajar la parte nutricional y eso es por lo menos a mí lo que me encanta, y hoy por hoy me defino por ese lado. Ya de aquí en adelante o 5 años ya veremos dónde estamos. Yo creo que siempre adelante, ¿no? Sí. Y me estabas diciendo detrás de cámaras que habías empezado ya a empezar con el deporte de las pesas entre el año 2012, 2013. ¿Cómo has empezado tus inicios? ¿Ibas a un gimnasio? ¿Entrenabas en casa? ¿O cómo lo hacías? Antes de ir al gimnasio sí hacía algún tipo de ejercicios en casa, lo clásico, las flexiones, crunch abdominales, algo para las piernas, pero no algo con un peso extra que te exige realmente, ¿no? Esta parte de hipertrofia, sobrecarga progresiva, que no la tenía. A raíz de lo que te comenté, de querer mejorar en mi deporte, que era en ese momento el fútbol, pues me enganché con el gimnasio. Tuve este amigo que me llevó el primer día, bueno, más que me llevó, me esperó en su gimnasio, que era a 2 cuadras de mi casa, y recuerdo la primera rutina, que era una de bíceps, ¿no? Las 3 de bíceps clásicas, un curl de bíceps y predicador, y creo que curl alternado con mancuerna. Pero solo hacer eso ya me destrozó el brazo, recordando que ni siquiera podía doblar al día siguiente, lo clásico que todos sentimos. Tenías una super macurca. Una super macurca que nunca había sentido en mi vida, y creo que eso me enganchó más y me gustó a querer quedarme, querer ver hasta dónde podía llegar en cuanto a mi rendimiento, ¿no? Después ya vinieron otros objetivos como mejorar estética, fuerza y demás, pero ahí fueron los inicios de todo esto. ¿Y por qué? ¿Cuándo dijiste ya me voy a dedicar al powerlifting en vez de al culturismo? Porque son deportes diferentes,
pero muchas personas piensan que son iguales, pero se diferencian porque dentro del culturismo es como más que todo una muestra de la estética del físico, y el powerlifting más que todo muestra la fuerza en los 3 básicos, que es el SBD, ¿no es cierto? ¿Cuándo has dicho prefiero el powerlifting que el culturismo? Yo creo que antes de competir, antes de dedicarme incluso a la primera competición, ya lo tenía como que en claro que iba a ser ello. Incluso dentro de ese proceso hubo una intención de competir en fisiculturismo, porque estaba mucho más de moda aquellas veces de 2016, 17 que te comento, el fisiculturismo como tal, por lo menos acá en Bolivia, en La Paz. Entonces lo que me determinó a tomar la decisión y no uno u otro, porque son deportes totalmente diferentes, como bien lo mencionabas, fueron 3 motivos. El primero, el que yo no estaba dispuesto a usar ninguna sustancia, fármacos, ¿no? Ayuda ergogénica como tal, para mejorar mi rendimiento. Quería ver hasta dónde soy capaz de llegar, por así decir, naturalmente, a través de mi físico y demás, para poder ayudar a las personas que van a tener ese mismo contexto, porque no todas las personas van a usar estas sustancias. Entonces quería ser como un ejemplo de hasta dónde se podía llegar. Y ya me enganché luego un poco más con la fuerza, y como veía que no tenía límites, porque bueno, a veces se puede tardar más en llegar a un cierto nivel o X peso, dije no me importa, voy a tardar lo que tenga que tardar para llegar, pero esa fue una de las razones. La otra porque me gustaba más un deporte que sea objetivo, en un sentido de vas y demuestras tu desestrés, o sea, una capacidad como tal. No digo que el fisiculturismo no es un deporte, sino que no puedes demostrar una destreza al momento que estás compitiendo. Sí, en tus entrenamientos, sí en la preparación como tal, pero en powerlifting vas y alzas, y si hay alguien más fuerte que tú y alzó 5 o 2 kilos más que tú, pues es mejor que tú, digamos, ¿no? Según las normas y todo lo que se tenga que evaluar. Entonces me gustaba que sea un poco más objetivo esa cuestión. Tú vas, y si eres más fuerte que todos, bueno, ganas, y si no, a seguir preparando. Entonces lo veía esa diferencia un poco, que sumaba más, ¿no?, a esa cuestión. Y la tercera, por querer hacer algo diferente. Allá por entonces el power no era, como te digo, tan conocido, no era un deporte popular como lo conocemos hoy por hoy, al 2025, en redes, TikTok, y hay muchos jóvenes que lo practican. Incluso te puedo decir que hay más atletas hoy por hoy de powerlifting en las diferentes federaciones que llenan en cuanto a atletas, a diferencia del culturismo. Antes se veía lo viceversa, porque yo iba a los campeonatos de fisiculturismo, o iba a grabar, iba a ver, y veía la cantidad no solo de público, sino de atletas que había. Hoy ha cambiado eso, digamos, ¿no? Entonces era como que hacer algo diferente. Esos como 3 motivos, ¿no? El doping, el tema de ser objetivo en un deporte, y el tercero de que eras el bicho raro, ¿no? Sí. Del gimnasio que estaba haciendo a una sola rep y algo que no se veía, y bueno, esa vez tal vez por ser algo distinto. A cargas altas, haciendo tu peso muerto. Y también motivado por esta otra persona que te comenté, ¿no? David Marchante, que ya lo hacía, y ya en España era algo común verlo. Entonces, a veces ver lo que pasa afuera te da una perspectiva diferente de lo que puede llegar a pasar acá en el país. No hace mucho que él hacía eso, el 2012, 13, pasado unos 5 años, ya vino a ser a Bolivia algo más común, digamos, ¿no? Han pasado 10 años, lo que pasa en España, estamos retrasados como unos 5 años, ¿sabes? A veces es bueno ver lo que pasa en otros países para darse cuenta de lo que va a venir acá, a Bolivia, por ejemplo. Entonces, bueno, fueron, como te digo, un par de razones, factores que me determinaron irte más por el powerlifting que por el culturismo. Sí, sí. Sí, me parecen buenos factores porque mucho se habla acerca del doping. Ese tema es mayormente del lado del culturismo, aunque sí también se ha dado casos que también en powerlifting también usan. Sí, no podemos tapar el sol con un dedo. En el deporte de alto rendimiento existe esta cuestión, pero bueno, por lo menos en la federación en la que yo he competido o he hecho mi carrera deportiva, había los controles.
para un 30% de los atletas, que era más para los ganadores, pero había. Pero bueno, no se queda de lado, no, como te digo, no puedo salvar el sol con de decir, no, todos somos limpios ni nada. Sí, porque se ha dado caso. Que lo van a usar. Pero por lo menos cuando yo estaba dije, no lo voy a usar por cuestiones de ética. Digamos. Y también por cuestiones de salud también, ¿no? Sí, es algo que ya uno sabe también, pero sí más era un tema ético para mi cuestión, que primaba mucho el tema de decir, yo comencé así, voy a seguir así y bueno. Aquí estás. Sí. Que igual se puede conseguir tipos de resultados que uno puede buscar, ya sea, muchos a veces buscan el tema de querer tener un buen físico como tal, digamos, grande y demás, que está totalmente respetable para gustos y cuestiones, pero ese mismo cariño o respeto de la gente o desarrollo como profesional dentro de tu área lo puedes conseguir tranquilamente con o sin. O sea, eso es lo que más o menos yo quería demostrar. Cuéntanos de tu última competencia. Creo que viajaste afuera del país, ¿no? Sí, gracias a Dios pudimos representar a Bolivia en 3 ocasiones en un Panamericano y 2 Sudamericanos en los diferentes años de mi carrera de profesión como atleta, y el último justamente fue en Lima, 2023. Pero cada uno tiene su historia, su matriz, ¿no? Cuéntanos del último, a ver, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue el viaje? ¿Cuánto más o menos gastaste en tu preparación y en lo que son los vuelos o el transporte? Y también, bueno, me dijiste que ganaste, ¿no es cierto? No gané, salí, viendo las nuevas listas, salí quinto, de que éramos 7 creo, 7 o 8, creo que era cuarto, sí, quinto creo que, porque hubo descalificaciones, personas que no llegaron al peso y personas que se retiraron cuando estaban compitiendo, pero no gané en eso, o sea, no subimos al podio por lo menos. El que sí subí fue el 2019, pero en tema de preparación creo que la mejor que tuve a la fecha, porque siempre cada año vas mejorando tus marcas, vas mejorando tu fuerza. Para esa competencia, ¿cuáles fueron tus mejores marcas en competencia? En sentadilla 202.5, en bench press 122.5 y en peso muerto nos quedamos con 240 cuando habíamos puesto 260 en el tercer intento, pero no logramos subir esa ocasión. No estábamos para eso ese día. Sí. No, son buenos pesos. Sí, para entrar en una categoría supongo que entras en la de menos 70 kilos. Ahí la categoría menos 74 kilos, que es la que me correspondía en aquella ocasión. Son buenos pesos. En Bolivia sí, pero a nivel sudamericano se quedan cortos, la verdad que hay que trabajar mucho más. Hoy por hoy obviamente somos un poco más fuertes, pero el nivel a nivel internacional crece más rápido que a veces el boliviano. Por eso también esa cuestión de poder formar a los chicos ahora, que es a lo que digamos nos dedicamos. Respondiendo un poquito a tu pregunta de cuánto nos costó y cómo fue la preparación de todo esto, creo que fue algo muy llevadero, la más tranquila que tuve de las comparaciones con los anteriores, puesto que ya era mi tercera participación y te lo tomas un poquito más relax, ¿no? que la primera vez. Y a nivel de costos incluso te puedo decir que fue el que menos he gastado. He debido gastar alrededor de, creo que hice cálculos bien y eran unos 3.700 bolivianos, no era mucho más, porque era Perú. Entonces nos dimos modos para viajar, primero hasta Juliaca y después tomar un vuelo y así, ¿no? Incluso tuve el placer de poder llevar en esa ocasión a mi enamorada, o sea, me di el lujo todavía de eso. Como te digo, no se compara la última preparación con las últimas, o las primeras, perdón, que tuve, porque en la primera competición gasté más o menos 14.000 bolivianos. A lo que es la última, te das cuenta que el margen es muy grande, digamos, ¿no? Ni siquiera es ni la mitad. Y aquella vez ni siquiera fui con dinero propio, digamos. Fue, no digo prestado, pero fueron varias ayudas las que me dieron, porque tuve que comprar muchas cosas como primera vez que salía afuera. Es ahí donde uno se entera que tiene que comprarse un material de competición como tal, que esté afiliado, o
aprobado por la IPF para poder competir. No puedes ir con cualquier indumentaria. Entonces, esos son los costos que se han sumado aquella primera vez, que haciendo Uruguay uno de los países más caros de Sudamérica, le daban más plus al gasto todavía, tanto en el vuelo o estadías del lugar. En Perú era un poco más accesible el tema de costos, hospedaje, entonces te puedo decir que más o menos esa fue la cifra que se puede gastar. Entonces, dependiente del lugar, un atleta y su situación económica va a poder gastar más, menos, y le va a parecer un poco más o menos monto, digamos, ¿no? Cierto. Y me estabas comentando también que en la primera vez que saliste afuera era el sudamericano o el iberoamericano. Era una combinación de panamericano y sudamericano, pero el panamericano engloba a países de Norteamérica. Pueden venir de México, Costa Rica, Canadá y demás. Entonces engloba ya toda la parte Norteamérica y Sudamérica más. Entonces por eso es que ese campeonato ya se englobaba todos estos países, un sudamericano solo la parte del sur, ¿no? Pero esa vez estaban los dos metidos en ello. Pero todos nos fuimos al Panamericano, o todos competimos en ahí, que era el mismo evento, en el mismo lugar, y bueno, era un Panamericano. Muchos dicen que el powerlifting es muy lesivo. ¿Es cierto o es falso eso? Es cierto, porque todo deporte de alto rendimiento tiene un costo a nivel salud, porque hacer deporte alto rendimiento no es salud, cualquiera. Entonces, si vamos a englobar el tema del powerlifting a su máximo élite, o sea, los pros como tal, te van a decir que siempre tienen alguna molestia. Cualquier campeón tiene molestia de codo, rodilla, o han tenido una lesión muy grave, que es el costo a pagar para llegar ahí. Entonces, no te puedo decir no es lesivo, haciendo una buena programación. O sea, todos estos factores que engloban la preparación del atleta, que va a ser la parte de nutrición, alimentación, descanso, el propio entrenamiento, deben ser llevados de la mejor forma, ¿no? Que van a evitar muchas lesiones que uno pueda tener, pero no te va a garantizar de que no te pase algo. Siempre hay una molestia. ¿Cuántas lesiones tuviste, David? Creo que graves, creo que lo que me acuerdo, la del año pasado, que es la que me limitó de ya no estar compitiendo tal vez, era la lesión de tendinopatía rotuliana de la rodilla derecha, que bueno, tenía subidas y bajadas en la recuperación, siendo el tendón un tejido que no irriga sangre, no es como el músculo que bueno, puede recuperarse a través de la sangre con nutrientes y demás. Acá había que ser más pacientes con el tema de la recuperación, y ese creo que es el que más recuerdo o el que más tiempo me dejó, ¿no? Fuera de competir o entrenar al ritmo que yo quería, y tal vez el que más te recuerdas. Pero si había una lesión grave fue el 2019 en competición en el mismo Panamericano, en mis intentos de peso muerto, una distensión. Creí que era un desgarre porque el dolor era tremendo, pero más bien fue solo una distensión, porque no se volvió morado ni nada, pero ahí estaba. Esa fue una de las lesiones de las dos que recuerdo más duras que tuve. ¿En competencia te pasó eso? Sí, era la primera vez. Yo había hecho una definición muy extrema porque no había llegado a la categoría que, por así decir, me compete, que es la 74, que hoy por hoy me tendría que competir la 83 por cuestiones de biotipo que tengo, por la altura y demás, o como nosotros en powerlifting conocemos como la power zone, que depende de tu altura, qué categoría debes llegar, digamos, a pesar para ver tu máximo nivel. Pero aquella ocasión yo llegué a la categoría 66, porque sabía que iba a ser competitivo ahí e iba a traer una medalla para Bolivia. Entonces hicimos lo que teníamos que hacer, bajar de peso, déficit, hacer recortes de agua y demás. Entonces el cuerpo llegó muy lastimado, tanto que no tuvo el tiempo de recuperarse, puesto que en campeonatos internacionales, por lo menos de la IPF, te pesas 2 horas antes de competir. No es acá como tenés 2 o 3 días
incluso para pesarte y luego que sea la competición. Entonces mucho margen para poder recuperar el cuerpo en caso de que hagas un recorte y demás. Afuera tú simplemente te pesas 2 horas antes de la que vas a competir, porque hay días para competir en categorías. Entonces, como te digo, el cuerpo llegó muy deshidratado, bajo en agua, muy lastimado prácticamente. Entonces había ese riesgo que nosotros lo corrimos hasta la sentadilla y el bench nos fue bien. Ya en el primer intento de peso muerto es donde algo que no me había pasado nunca, digamos, y yo mismo me asusté porque sentí como que, no sé si has visto esos desgarres de bíceps, ¿no? Que se suelta. Sí, que se suben, ¿no? Se suben, o en el pecho ahí cuando se estira, ¿no? Y se vuelve morado. Pues yo sentí eso de mi femoral que se me ha subido al glúteo así. Yo dije, ya estoy jodido. Eso ya es operación directa. Sí, yo dije, no, me reventó, no, algo ha pasado, dije, porque nunca me había pasado. Dije, y era mi primer intento de peso muerto, es decir, tenía que alzar algún levantamiento porque si no iba, como se conoce, a blanquear. Y mi viaje y mi primera competición iba a ser, o ni siquiera iba a tener una medalla. Entonces lo que hice fue, recuerdo que estaba aquella vez con atletas que también fuimos de Bolivia, una de ellas era Marisol, me había prestado una crema de un argentino, que es el que ganó en mi categoría, que me prestó y tratamos de mantener la zona caliente, que era lo único que me interesaba a mí, para que no se enfríe, porque si se enfriaba iba a sentir un dolor peor, digamos. Ese fue mi primer intento. En el segundo fui y ya con más fuerza que otra cosa lo alcé, eran 210 kilos, y ya dije, hasta ahí paro, y, o sea, ya por lógica deportiva debería uno parar, digamos, y decir ya. Vi las tablas porque atrás tenés una pantalla de cómo va la competición y cuánto te faltaría por alzar, digamos, para llegar a otra posición. Me acuerdo que el uruguayo estaba ahí cerca de mío, o sea que yo tenía que poner 225 en la barra y iba a quedar segundo, una medalla de plata, pero tenía que poner ese peso que ya manejaba. Incluso estaba prediseñado que yo iba a levantar 230 en ese campeonato, pero por la lesión ya la dudaba. Pero dije, ya estamos aquí, ya estoy aquí, ya pagué, o sea, ya, ¿qué más da, digamos? Con el dolor fui a hacer mi tercer intento y no lo logré, se quedó hasta mitad, pero bueno, me fui con la sensación de que lo di y dejé todo en ese campeonato, siendo mi primera vez. Me arruiné un poco más el tema de la lesión que se estaba agravando, pero bueno, son cosas que uno aprende, uno a través de la experiencia, de errores que comete va aprendiendo. Y me dejó muchísimas enseñanzas, la verdad, ese primer campeonato, esa lesión misma, porque aprendes como profesional y te vas desarrollando mucho mejor. ¿Y ahora cuánto es tu peso muerto actual? El último que tiré es 260 en competición, que bueno, fue en el departamental del mismo año del 2023. Lo quería oficializar así en el sudamericano, pero ese día no estábamos para alzar. Creo que, o sea, lo íbamos a alzar, pero bueno, pasó un contexto donde día anterior las atletas que compitieron se quedaron hasta las 2 de la mañana compitiendo. Fue uno de los sudamericanos que tuvo mala organización. Digo que se quedaron hasta las 2 de la mañana porque yo como coach tenía que quedarme. Tenía una alumna, entonces estábamos todo el día metidos ahí. Nos dormimos hasta las 3 de la mañana y recién, bueno, en 2 horas ya tenía que pesarme a las 6, así. Entonces fue medio un contexto que no me favoreció para mostrar el mejor nivel, tal vez. A la fecha, en el gimnasio no hace mucho, hace 2 semanas, perdón, un mes y medio creo debe ser, que he vuelto a tirar PR y he alzado 272.5 y dije, wow, está bien para volver, está bueno, pero bueno, lo que a veces sale en el gimnasio hay que siempre, yo digo, oficializarlos en un campeonato donde tenga un buen peso, ¿no? Que puede ser un nacional o un campeonato internacional, que son contextos donde todos estamos en el mismo
en la misma competencia, en un sentido de que nos pesamos en la misma hora, tenemos el mismo peso y todo, ¿no? Entonces ahí realmente se ve. Para mí son los que valen, digamos. Sí. Ahora, cuéntanos, ¿qué ha pasado con tu página de Conquista Fitness? Ufa, ese es... La historia, a ver, desde su inicio hasta tal vez la actualidad. Es una historia muy aparte, creo yo, porque va muy diferente a lo que es la parte de lo que ha sido mi recorrido como atleta o como profesional, digamos. Porque eso yo comencé en 2000, pucha, no me acuerdo bien si era 13 o 14, pero más o menos fue ahí, y motivado un poco por mi hermano, que yo siempre estaba diciendo quiero meter una página de fitness o hacer algo diferente, porque no había en el entorno. Y mi hermano pues, es el que creó incluso la página, porque yo me la estaba alargando como procrastinando, ¿no? Entonces es mi hermano quien agarró, metió el nombre y así, y ahí hizo una página y metió unos 3 fotos así de motivación de fitness y dije ya está la página. Así. Incluso me acuerdo que comenzó con otro nombre que era Total Fitness o tenía un nombre de una bebida energética que no me gustó y dije no hay que cambiarlo. Y bueno, pusimos Conquista Fitness aquella vez porque la palabra conquista me resonaba mucho porque aquella vez yo estaba, por así decirlo, metido un poco más al campo espiritual. Leíamos un poco más la Biblia, entonces me resonaba mucho esa palabra de conquista. Conquistó algo, conquistó esto, entonces dije, bueno, vamos a conquistar el fitness, vamos a meternos de lleno. Comenzó con fotos de motivación, algunos videos del entorno, tipo era una página para motivarnos. Hoy por hoy como un TikTok de una persona grabándose sus entrenamientos con frases motivacionales que a veces pega y uno lo va recompartiendo en sus estados y demás. En aquella ocasión en Facebook compartir estas fotos o videos tenía su relevancia. Después dije, bueno, hay que hacer algo diferente, algo que no hay, digamos. Y lo primero que hicimos fue grabar eventos de fisiculturismo y powerlifting. Cuando yo competí, grabé todo el evento y si algo me voy a atribuir de crédito es debo ser la primera persona que he debido grabar todos estos eventos y subirlos o colgarlos a las redes, digamos. Que muchos de estos videos han pegado tanto que hay personas que me escribieron o me lo dijeron de persona, una de las que vino incluso que fue Nayeli, que decía yo vi tus videos de Power, de esos que grababa de los campeonatos. A raíz de eso me motivé y entonces, bueno, se hacía con esa intención de que las jóvenes y demás deportistas que estaban comenzando tuvieran algo que ver, ya no digamos de afuera, campeonatos de Estados Unidos y demás, sino de lo que pasaba o cómo era el nivel a nivel Bolivia, digamos, ¿no? O a nivel La Paz más que todo, más que a nivel Bolivia. Entonces, ese era como que el camino que estaba tomando esta página. Después ya un poco lo enfoqué más hacia mi persona, como mi carrera deportiva. Ella pasó de ser, digamos, un canal o una página de comunicación o que mostraba este tipo de eventos hacia mi persona prácticamente. Que no sé si fue una buena estrategia además, porque yo como tenía ya una comunidad fitness, esta persona que grababa los videos y demás se convierte en atleta o decide hacer una carrera deportiva, entonces gustó, creo, enlazó muy bien el hecho de que ya tengas tal vez un poquito más de aspiraciones, no solo grabar videos y demás, sino ponerte el reto de competir tal vez. Entonces ya como que fui teniendo otro rumbo la página. Hoy por hoy está, no digo muerta, sino que ya está dejada de lado. Más es una marca personal la que tengo. Creo que ahora está con Conquista Power Fit. Sí, lo cambiamos de nombre porque ya nos estamos dedicando al tema del Power, ya no solo fitness, sino más enfocado al Power. Pero como te digo, está ahí y creo que me ayudó a crear de lo que fue alguna vez una página así, a hoy que me conozcan ya sea por ese medio o por otro, como mi marca personal, saber quién estaba detrás de ello, que era mi persona.
que cabe recalcar que fue mucha ayuda de mi hermano en esos inicios y gran parte de ese proceso, porque creo que fue gracias incluso a él, porque son las personas que a veces te impulsan y te dan esa patadita para no solo comenzar, sino seguir a veces cuando recibes un montón de crítica, alguna cuestión, ¿no? Que de seguro te ha debido pasar en el canal y todo esto, porque hace esto, lo uno, lo otro. Es esta persona la que me ayudaba, digamos, a impulsar a seguir con cualquier tipo de cuestión o innovación que tenía dentro de la misma página o de la cuestión. Que como te digo, ha ido teniendo varios rumbos de ser una página de motivación, de mostrar videos, eventos, de mostrar mi carrera como deportista y demás, digamos, ¿no? Pero hoy por hoy está desactivada o lo menos no está activa, más es la cuenta propia que yo manejo de Instagram, pero bueno, vamos a ver qué pasa en un futuro, si es que... ¿Llegaste a monetizar la página? De Facebook no, de Facebook no, de YouTube sí está monetizado, pero tampoco es que tiene gran repercusión. Creo que acumulé unos $40 o algo así, donde, bueno, está ahí, pero bueno, tampoco es la fuente de ingreso que requiero, digamos, para lo que quiero, digamos, ¿no? Pero no logré monetizar por ninguna de las redes, si es la pregunta, digamos. No, hubiera sido genial que la monetices, o que sí. También puedes monetizarla ahorita, porque creo que tienes una buena cantidad de seguidores. Lo único que te faltaría es horas en videos, que es de producciones. Sí, es un trabajo, yo soy consciente de ello, que hay que darle, y como te digo, hoy por hoy son otras las prioridades, e incluso otra la mentalidad que puedo llegar a tener en esa ocasión, de decir, quiero más seguidores para generar, digamos, a través de visto. Hoy necesito solo una cuenta de 200 o 300 en Instagram y puedo generar 3 o 4 veces más tal vez de lo que a esas veces tenía. Entonces hay un cambio, un poquito de filosofía que tengo yo mismo, porque hoy solo por hoy uso Instagram, no uso otra red más, digamos, y obviamente conforme más me desarrolle o aprenda más habilidades, podré abarcar otras redes más. Pero eso tal vez lo que podría recomendarle a algunos creadores de contenido en respecto al fitness, que se centren solo en una sola red, ya sea TikTok, que es lo que más les guste, o Facebook. Bueno, Facebook está muerto incluso, YouTube o Instagram, digamos, pero que lo hagan relativamente bien, ya que distintas plataformas funciona muy diferente el contenido que puedes publicar. No va a servirte el mismo contenido de Instagram para TikTok. Entonces yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa con estas páginas, pero como te digo, todo ese abanico de todo el trabajo que está ahí, no creo que haya sido en vano. Haya creado una buena página y eso creo que ha creado una buena marca personal, que es la que hoy por hoy tengo, que es la reputación que uno tiene, ¿no? Hoy por hoy creo que estás más que todo con asesorías, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cuántos asesorados tienes aproximadamente? O no sé si tienes a la fecha tengo 30 clientes activos. Hemos logrado esa cifra, que era una que yo me había propuesto a comienzos de año, eso, ¿no? Cuando estás el 1 de enero, objetivos del año. Tener 30. Tener 30 a final del semestre. Estamos en junio y ya en mayo yo lo había conseguido, y eso fue algo muy satisfactorio para mí, porque como te digo, es otra etapa la que estoy ahora viviendo o queriendo desarrollarme como profesional y emprendedor a la vez, porque lo veo ya como mis primeras competiciones en powerlifting, esa misma emoción de decir, ufa, voy a competir, voy a alzar tanto y ahora quiero más, quiero los 200 kilos. Entonces yo lo veo un poquito así, estoy con 30 clientes, quiero 50, quiero 100. Entonces estoy como jugando otra competición. Cabe recalcar que antes, como era el power y demás las primeras, ahora es como que en el mundo del emprendimiento y esta cuestión del mundo digital, y me gusta, y creo que hay etapas en la vida y siento que estamos ahí cambiando de rumbo un poquito.
Y como ya has cumplido los 30, ¿cuál es la meta para fin de año? A fin de año yo me había puesto que era 50, pero creo que vamos a conseguirlo un poco más antes. Pero bueno, vamos a ver. Yo voy a seguir trabajando en medida de eso, con mis atletas, que estos consigan cada vez el mejor resultado que ellos se han propuesto, el objetivo con el que me han contratado, por así decirlo. Y ¿Todo lo haces virtual? Sí, ¿O tienes algunos que vas y vas de manera presencial? No, hoy por hoy todas las asesorías que tengo son netamente online. Es algo que yo quería para mi vida también, y no hace muy poco, 4 meses que estoy viviendo netamente en mi casa, por así decirlo. Entonces, pero esto también lleva una experiencia ya de hace mucho tiempo. Yo llevo dando asesorías presenciales desde el 2018, desde que gané mi primer campeonato nacional. Tuve 1 o 2 asesorados o clientes, y desde la fecha hasta, ¿qué te digo?, comienzos del 2025 tuve siempre más de 5 o 10 asesorados en el mes, y gracias a Dios también siempre ha habido, como quien dice, chamba para estar desde esa fecha, que son, si hago los cálculos, son como 6 años un poco haciendo asesorías presenciales. Entonces tenemos un bagaje de haber entrenado muchísimas personas de toda índole, de atletas, personas que están comenzando de cero y todo. Entonces también nos da esa experiencia para poder entrenar de manera online, que más enfocadamente hoy estoy en el tema del powerlifting y en asesorías nutricionales. Con tus asesorías virtuales, ¿te da tiempo para entrenar también? Sí, muchísimo, pero incluso hoy es tanto el trabajo tal vez que tienes que hacer o otras cuestiones, que he reducido un poco mi entrenamiento. Antes entrenaba 5, ahora entreno 4, y a veces cuando hay compromisos hasta he llegado a entrenar 3 veces a la semana. Compromisos como campeonatos de los mismos atletas que a veces hay en sábados, y te acorta el tiempo y tienes que entrenar a veces 3 veces a la semana. Pero sí me da mucho tiempo y libertad de hacer otras cosas más que antes tal vez por cuestión de tiempo no lo hacía. Hoy entreno tranquilamente, sigo haciendo power, sigo queriendo tener esa índole de mejorar mis marcas, y también quiero volver a competir de una manera diferente, y hay como que una fecha tentativa y algo que es algo que siempre me preguntan en redes, que me dicen cuándo vas a volver a competir y demás. Y yo creo que te deben preguntar más que todo ¿cuándo va a ser la Copa Conquista? Los dos, la Copa Conquista. Los dos y mira que la pregunta tiene un poquito de relación con lo que pienso hacer. Voy a volver a competir este año, y voy a hacerlo fuera del país. Voy a hacerlo en Perú, y voy a hacerlo en la Copa RP de mi amigo José Barrera, quien me motivó a través de su mismo ejemplo a desarrollar campeonatos muy profesionales allá en Perú. Él ya va por la 10ª, o creo que no sé si novena, pero ya va muchas ediciones de su copa. Y fue a raíz de eso que yo comencé, o dije, tengo que hacer una Copa Pro en Bolivia. Y lancé la Copa Conquista, que sea un campeonato diferente. ¿En qué año, hablando de la Copa Conquista, en qué año, ya nos has hablado de cómo surgió la idea, ¿no? Pero ¿en qué año y cómo has iniciado la Copa Conquista? A ver, voy a recordar bien el año, porque a veces estoy mal cuando no. Hiciste 2, ¿no es cierto? Sí, a la fecha hemos hecho 2 ediciones. Gracias a Dios las 2 han sido muy, muy exitosas, donde han venido atletas cada vez con más renombre de otros departamentos, se han dado cita. El primero, si el año pasado es el que hicimos, el 2023 comenzamos la primera edición, por marzo, y ya la segunda edición lo hicimos el año pasado, ¿no?, que era el 2024. Y este año se tenía que programar, pero bueno, estábamos, como te digo, enfocados en otros proyectos también, como te habrás dado cuenta, que era un poco más mi meta, hacer asesorías a nivel de emprendimiento. Y también se chocaba un poco con varios campeonatos que estaban programados a principios de año, de ambas federaciones, vamos a decirlo. Entonces, por pensar en los atletas, dije, no voy a meter una
que tenga que competir seguido. Va que tenga que escoger entre la una o la otra o más que escoger, era como que hay algunos atletas que quieren estar en todo. Bueno, sí. y te van a competir, a veces se terminan lesionando y demás. Estás más velando por el tema de que ellos sigan nomás con sus campeonatos programados y que no se lesionen, y a la vez también viendo su parte económica también, porque ir de un campeonato a otro seguidos es también gastarle un poco al tema de inscripción, viajes y todo esto. Entonces dije, bueno, ya habrá su momento de poder hacerlo. Tenía pensado hacerlo este año, pero creo que vamos a hacerlo al siguiente año. 2026. 2026. Ya saben, 2026 Copa Conquista muy pronto. Lo vamos a programar muy bien, puesto que esto del campeonato me gusta hacerlo con tiempo, porque ya las inscripciones a veces incluso lo cerramos un mes o 2 meses antes. Ya tenemos las listas, tenemos todo preparado, así por eso que es algo que queremos hacerlo con tiempo. Junto con mi hermano vamos a ver si es que vamos a hacer una asociación o voy a ir yo solo directamente, pero había una idea de poder hacer un Sheffield boliviano. No sé si ubicas más o menos el campeonato. No. Es un campeonato tipo a los mejores del deporte, en este caso de powerlifting, como un Mr. Olympia, donde agarras a todos los absolutos y solo a los absolutos haces competir una parte y lo llamas, qué sé yo, Mr. Mundo, digamos. Pero más o menos así. Mr. Conquista. Conquista. Entonces, más hacer un Sheffield pero boliviano, es decir, agarrar a los mejores atletas que hoy por hoy vamos a saber en los diferentes campeonatos que se van a desarrollar, y independiente de la federación hacerles una invitación y ser un campeonato donde pueda el primer campeonato que va a pagar al atleta para que asista. Es decir, que se lo vamos a pagar su viaje por bus, digamos. Estamos viendo dónde va a ser y todo esto todavía. Así que, pero es una idea. Entonces queremos hacer no solo el campeonato como tal, como lo conocían, sino que haya un previo campeonato de solo los mejores. Las 5 mejores powerlifting chicas que, bueno, que se revienten en tarima ahí, y los 5 mejores chicos. No importa su peso, su tamaño. Importa. ¿Por qué? Porque en powerlifting hay una forma de saber quién es el mejor atleta respecto a tu peso que levantaste y el peso que tenés, digamos, independiente que peses 120 kilos o 59 kilos. Entonces ambos pueden competir y bajo este formato se puede determinar, digamos, quién es mejor o quién alza más, digamos, ¿no? Entonces es algo que siempre se usa también en campeonatos para determinar quién es el campeón absoluto, porque hay campeones por categoría, pero hay un campeón absoluto por el evento, digamos, ya sea departamental o nacional, de quién es el más fuerte respecto a lo que levantó por su peso corporal, que se conoce hoy por hoy como los puntos IPF-GL, ¿no? De la IPF. Entonces tenemos Copa Conquista para el 2026. Hay una proyección, ahora hay que trabajar. En su tercera versión. En su tercera versión, ojalá. Y ese es justamente el objetivo de poder ir a competir a este campeonato de Perú, de poder aprender ciertas cosas, ya que fue el campeonato que me motivó a hacerlo. ¿Cuándo viajas a Perú? Va a ser en noviembre. Entonces yo voy a volver a competir en noviembre y va a ser allá en Perú. Y bueno, voy a ir a ver otro evento de manera muy diferente a los que ya tal vez vino, que es un sudamericano, un nacional o otras cuestiones. Esta va a desarrollarse en un pentágono de UFC. Wow. Va a haber pantallas hacia los 4 lugares. Y bueno, pues vamos a hacer algo diferente. Yo dije, si voy a volver a competir, tiene que ser algo diferente también. Me gusta hacer cosas un poco fuera de lo diferentes, común. ¿no? Y dije, bueno, creo que me tinca. Ya el año pasado queríamos ir, o anteaño pasado, que iba a ser su última edición, según la persona que lo organiza, que es mi amigo. Y bueno, le hirvió la sangre otra vez, lo motivaron, algo así, porque igual quería dejar de lado un poco la copa, decir, bueno, ya me di para otra cuestión, pero bueno, ante insistencia de los mismos chicos y demás, creo que ya más por cariño, como te digo, realizar el campeonato, porque yo no, te soy sincero, yo no gano nada de la organización. La primera vez quedé en tablas, de lo que entró
se gastó todo, porque pagamos el lugar del alquiler, ofrecimos almuerzo a los chicos, cada uno de los inscritos, pagamos a los spotters, contratamos, bueno, más que contratar, si eran atletas que ya habían ido a un sudamericano, ellos eran los jueces y teníamos que pagarles también para estar todo el día. Entonces se invirtió de lo que entró. Casi las justas, ¿no? Sí, sí, y esa también era la motivación, digamos, no era una cuestión de... No era un evento para ganar, era un evento para... No, más era un cariño, porque yo me dedicaba realmente, como te das cuenta, estaba muy metido en el powerlifting y se hacía más por traer un evento que mejore las cuestiones. Y de ahí también incluso tal vez se hizo como que se tomaran algunas pinzas para mejorar los demás eventos, digamos, de las diferentes federaciones. Que eso es para bien, porque lo que yo siempre quiero es que se mejore mi deporte. Entre más crezca, más dinero va a haber en todo sentido. Todos nos vamos a ver beneficiados. Más asesorados con todos, David. Con David. Se puede decir que es algo que sí me beneficia a mí, pero igualmente va a haber más atletas inscritos, más demanda de esto para las federaciones, porque van a tener más ingresos, más marcas, o al haber tantos deportistas, marcas se van a acercar a deportistas para ayudar a los atletas de Power, y esto beneficia también al atleta para que pueda solventarse ciertas cosas y participar, mejorar su preparación. O que incluso que haya mejores atletas para a nivel internacional. O inclusive que tengan el dinero para viajar, ¿no? A otro que país. Es algo que siempre es limitante a la hora de cuando uno está comenzando, cuando uno es muy joven, como 22, 23 años, y siempre le va a limitar eso, por lo menos en Bolivia. Entonces, que el deporte crezca siempre es bien para todos, federaciones, atletas, coaches, o sea, para todos, las marcas mismos, o sea, creo que todos salimos ganando. Y si uno hace ese trabajo que en su momento me tocó a mí, ya sea como atleta, como organizador de algún evento, o como entrenador hoy por hoy, tiene que jugar su rol en la posición en la que está para mejorar. Aún si eres atleta y estás comenzando o eso, tienes que ver la manera de que sea más visible el deporte, y es la forma en que vas a ayudar. Yo cuando comencé, lo propio, ¿no? Hacía videos, grababa campeonatos de Power, o grababa mis historias o mi preparación y demás, y esa es mi forma de hacer crecer o conocer el deporte. O sea, algunos están comenzando por ese lado y tienen que animarse a subir más cosas de Power, si eres Power, ¿no? En redes, para que esto se vaya a conocer más, porque ese es tu rol hoy por hoy, ese sería como tu rol para que tu deporte crezca, porque si no te vas a vivir quejando, ¿no? Clásico de no hay apoyo, no hay esto y demás, que es la triste realidad, pero yo lo aprendí desde el primer campeonato que salí y dije, yo sé que nadie me lo va a pagar. Y como te digo, la cara de la moneda del 2023 cambió totalmente porque yo me pagué todo. Y como te dije, me di el lujo hasta de llevar a mi enamorada y pagarme todo prácticamente. ¿Y te salió menos? Y me salió menos, claro, porque dije, bueno, aquella vez gasté tanto y ahora no. Entonces, también fue un cambio de mentalidad, ¿no? De decir, voy a ver cómo genero para conseguir y pagarme las cuestiones. Porque a veces vivirse quejando, decir no hay apoyo, no hay nadie que me apoye y demás, es estar en la misma rueda y no avanzas como deportista. Y dependes de otros a que te suceda algo, ¿no? Y más vos querer tomar el control de lo que puedes controlar e ir a lo que puedes hacer, ¿no? Eso. Bueno, David, linda la charla el día de hoy. Te voy a hacer unas preguntas rápidas. Dale. Para hidrátate. Son 5 preguntas para conocer un poquito más de David Condori. ¿Estás listo? Dale, estamos listos. ¿Tú quieres? Bueno, primera pregunta. 3 canciones de las que escuches tú cuando entrenas. Ufa. Alan Walker. Creo que, si no mal recuerdo, está vinculado con... no me acuerdo el nombre, pero... Hill, creo que se llama. Ya, de Alan Walker. Ya. Sí, Alan Walker y Gladiador. Música electrónica. Que es la música del Gladiador, pero en versión electrónica. Y creo que con esos 2 me quedaría. Las que nunca faltan. Sí, bueno. Pero cuando estoy entrenando, ahora ya me los procuro poner menos, o solo lo usaba en competiciones, porque
me hacen recordar muchas cosas, y entonces a veces cuando uno está entrenando no quiere, ¿cómo es eso?, emocionarse mucho, así que prefiero no ponerlas. ¿Escuchas más música electrónica? Para entrenar sí, pero escucho la verdad de todo. Cuando estoy trabajando a veces escucho, sí, yo reggaetón. Ya, segunda pregunta. ¿Quién es tu inspiración para entrenar? ¿A nivel deportivo o...? A nivel deportivo. O sea, una persona que sea tu inspiración dentro del deporte. ¿O te quedas con David Marchante? Sí. David Marchante ha sido uno de los que más me ha influido para muchas decisiones a nivel profesional, como atleta y demás. No digo que yo cuando estoy entrenando pienso en él, digamos, ¿no? O me motive con él o veo un video. Hoy por hoy te puedo decir que no es que no hay una motivación. Creo que cualquier atleta internacional siempre te llega a motivar y demás. Como te digo, tal vez estoy en otra etapa que no necesito un estímulo de ello, pero en su momento, qué sé yo, cuando iba a entrenar, sí, David Marchante era una fuerte inspiración, sobre todo cuando estaba comenzando. Es como que ver a David Marchante levantar 200 kilos en banca, para mí era, dije, no, es un monstruo, digamos. Dije, entonces yo iba y me reventaba en el gimnasio, digamos, o me reventaba en mis primeras competiciones. Hoy por hoy, digo, no te puedo decir que no, es que me motivo con todo, hasta con el Pere de mis muchachos, digamos, cuando me mandan sus videos ya han progresado y todo, entonces no hay como que un referente como tal, así que digo, tal. Pues, en su momento sí fue David Marchante. Ya. Tercera pregunta. En un futuro, sé que tienes pareja, ¿no es cierto? ¿Te ves con hijos? Sí, yo creo que en un futuro no descarto esa posibilidad. Y sí. ¿Te ves casado con hijos o todo con calma o ya has hablado con tu pareja de eso? Yo creo que cada cuestión va a llegar en su momento. Sí es algo que se habla en pareja, pero no es algo tampoco que estemos apresurados a hacerlo, digamos. Que digamos ya para allá, digamos, ¿no? Sino creo que cada uno tiene sus objetivos. 2026 ya. 2026 ya no hay Copa Conquista, sino otra cuestión, ¿no? Pero sí. Pero sí a futuro, yo creo. Está puesto, ¿no?, como una cuestión, pero va a llegar en su etapa. Siempre y cuando nosotros cumplamos primero nuestros metas y objetivos que hayamos tenido. Súper. Ya. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la comida favorita de David? Milanesa napolitana. Me gusta mucho desde que la probé en Uruguay. La vez que salí he buscado una que se parezca acá en Bolivia. Ha habido algunas que se han acercado, pero nunca como aquella. La de allá sí son muy ricas. Ya, y última pregunta para ir terminando. ¿Qué es lo más triste que te ha pasado y lo más feliz que te ha pasado hasta el día de hoy? ¿A nivel de vida, deportiva? A nivel de vida. Puede ser en el deporte o puede ser en tu vida personal. Primero lo más triste y luego lo más feliz que te ha pasado hasta ahora. Lo más triste que yo recuerdo creo que ha sido el periodo donde tenés un familiar en hospital, pero no un clásico de una semana o 2 semanas. Yo creo que a esta persona que era mi hermano fue por durante 1 año y medio que estuvo en el hospital, creo. Él tiene lupus sistemático y creo que la familia, todos nosotros nos afligimos muchísimo. Creo que esa es la peor etapa que puedo recordar en mi vida, donde decía, y era la etapa donde estaba postulando para la universidad, de 19 años creo, recuerdo, donde no sabes qué hacer con tu vida y te viene este momento crítico en tu vida y dices, o sea, no me da para planear porque no tengo cabeza, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el que más triste recuerdo. Aún así, en ese momento tan duro, recuerdo que no dejaba de entrenar, era como que mi refugio. Era mi forma de desestresarme y demás, y bueno, ese siempre va a estar ahí, pero nos ayudó mucho como familia y como persona mismo ver y valorar y tal vez ser más agradecido con las cosas que uno tiene día a día, ¿no?
Y lo más feliz que te puedo decir, hay muchos eventos que yo puedo recordar de mucha felicidad en varios campos, así que, pero yo creo que la primera vez que salí afuera fue uno de los momentos más felices para mí, porque era un objetivo que había estado buscando por 1 año y medio igual, porque a mí se me dio que salí el 2019, pero el 2018 ya tenía que salir a Ecuador y me quedé por plata, porque los pasajes se dispararon al doble y demás, y bueno, me tuve que quedar, digamos. Y desde esa fecha a la de 2019 dije, voy a salir afuera, no me importa cuánto cueste, voy a conseguirlo, el universo se va a tener que poner conmigo y lo voy a lograr. Y bueno, se fueron dando las cosas, se acercaron las personas correctas, y cuando salí fue, creo que una felicidad muy, muy diferente. Por siempre motivo a los chicos que asesoro a que salgan afuera, es porque es te abre tu una mente. alegría, sí, aparte que te abre la mente, el propio viaje y demás cuestiones, representar a tu país siempre es un saborcito muy, muy diferente, y más cuando te ha costado tal vez harto, viendo que tuviste que hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy, muy feliz de mi vida, que siempre recuerdo, ya que incluso fue la primera vez que me monté a un avión, incluso, ¿no? Todas las sensaciones, toda la experiencia que vos dices, wow, conocer otro país y demás. Ya había conocido antes Perú, pero esa vez me fui de viaje a otros lugares, más Perú, Chile y tal, porque fue a hacer escalas el avión, pero es uno de mis recuerdos más bonitos que tengo a la fecha. Y para ir terminando, David, ¿qué consejos les darías o le darías a alguien que está empezando en lo que es powerlifting? Así que la cámara es tuya. Bueno, lo que yo les diría y siempre recomiendo a mis atletas es el tema, si hablamos a nivel de entrenamiento y a nivel de nutrición, es poder priorizar muchísimo, pero muchísimo, el tema de la movilidad. No sabes cuánto te va a evitar de lesiones y molestias que van a, como habíamos hablado, son parte del deporte, pero si yo hubiera comenzado a hacer movilidad y ser más flexible, tal vez me hubiera evitado de muchas. A veces por estar tan rígido, porque no hacíamos este tipo de ejercicios o movimientos, nos llegamos a tener molestias, a sobrecargar un lugar, un músculo y demás. Entonces lo que yo priorizaría de entrada es hacer sesiones de movilidad fuera de tus entrenamientos como tal. Y si están comenzando, que estamos tomando un contexto de que son jóvenes de 17, 18 o 19 años, no le tengan miedo a subir de masa muscular o querer quedarse tal vez en una categoría por querer ser competitivos en el mismo, porque dices, yo en esta soy competitivo porque con lo que hago puedo ganar, ¿no? Pensar a largo plazo, pensar que tu carrera deportiva no van a ser esos 2-3 años, sino vas a seguir compitiendo a tus 25, 30 años. Entonces que tú ya vas a poner las bases como una buena masa muscular, qué sé yo, mides 1,60 y pesas 59 y demás. 55. Hacer un clásico, ¿no? Hacer un volumen hasta llegar hasta lo máximo que pueda soportar tu masa ósea, 80, 85 kilos. Y ya de ahí obviamente buscarás un poco más de estética y demás, pero poner esa base yo creo que es prioritario. Son los dos consejos que puedo dar a nivel de entrenamiento y nutrición, y tal vez un tercero, que es algo que siendo emprendedor es donde más lo he aprendido, es tener una persona que te pueda orientar, un coach, ya sea en la parte de entrenamiento, nutrición, porque te acorta el tiempo de lo que tú puedes ir solo. No es que estás gastando el dinero ni demás, es una inversión, pero que estás acortando muchísimo. Como te digo, esto ya yo lo había visto, porque igual tuve mi entrenador, y cuando estuve en ese periodo por más de 2 años y medio, un poco más incluso, asesorándome, aprendí muchísimo del propio entrenamiento, de la propia cuestión, de autoconocerme más. Y ahora como emprendedor igual tengo coach en tema de negocio o emprendimiento, y me alegra porque no lo veo como un gasto, sino una inversión, porque vas mucho más rápido. Entonces
sería como que un consejo: busquen a alguien, tal vez por la situación económica o porque están comenzando, ¿no? Que son muy jóvenes, no puedan acceder por el dinero. Siempre hay un amigo, siempre hay alguien que puedes preguntar por redes, que te va a contestar con la mejor buena onda, ayudándote en tu problema, ¿no? Mejorar empresa, bench, tengo este problema, etc. Siempre busquen a alguien que los pueda ayudar. ¿Algo que quieras decir antes de irnos del podcast, David? No, nada, simplemente agradecerte a ti, Esteban, por la invitación. Esperemos que esto tenga más afluencia de personas, que el objetivo que tú tengas con el canal se dé y siga creciendo la comunidad como tal. Bueno, gracias, David. Agradecido primeramente porque estés aquí, a un gran atleta de tu talla que ha salido afuera, que ya lleva más de 10 años entrenando y actualmente llevas ayudando, coacheando a muchas personas dentro de lo que es powerlifting y de lo que es la nutrición. Y bueno, quería hacer este podcast número 10, que es especial ya, con David Condori, que bueno, primeramente agradecido de que estés aquí, que nos hayas aportado mucho el día de hoy. Y bueno, chicos, con eso terminamos el podcast número 10 con David Condori. Gracias, David. No, gracias a ti, Esteban. Hermano, y nos vemos hasta otro podcast. Chao.